Un saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien, de maravillas, según las circunstancias. Claro está. Bueno, hoy estaremos educándonos en nuestros derechos religiosos. Y entre esos derechos religiosos que nos asegura la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, está lo que es la libertad religiosa o de religiones. Y también el derecho a asociarse, a asociaciones. Bien. En esta ocasión entonces vamos a estar hablando de cuáles son los derechos vamos a citar los cubanos. Y bueno, citamos los cubanos porque los cubanos son los que en los Estados Unidos de Norteamérica han sido a los que se le han establecido restricciones de viajes a Cuba, basado en una ley ejecutiva o que fue incorporada o incorporado en un paquete X, el que sea, pues una cantidad de dinero X para que se aplique la ley con relación a esa orden ejecutiva. Ese es el asunto que ustedes ven ahí, que se fajan entre los congresistas, que sí, que no, que esto no lo acepto y este dinero sí, atienda muy bien para que no esté desinformado. En los asuntos de los viajes a Cuba, yo les voy a probar ahora que ni los abogados saben más que yo. De eso es de lo que a mí me ha estado acusando toda la vida. En Miami, las redes sociales. Es el máster de las cuestiones de los viajes a Cuba. Todas esas especulaciones y mentiras de los que se han estado basando durante décadas y décadas la mayoría de aquellos que dicen que son enemigos del régimen castrista o régimen comunista de Cuba, socialista, revolución o lo que sea. Pero cuando nosotros estamos hablando de derechos propios y fundamentales del ser humano, que entre ellos se encuentra el de la libertad de expresión y de religión, pues entonces esos enemigos de nuestras prácticas, que se dicen enemigos del régimen castrista, o comunista, o socialista, como lo definamos, o queramos definir, pues son los primeros que quieren violarle los derechos a los demás. Pero incluso cuando están en los Estados Unidos de Norteamérica, mire qué cosa, dicen que vienen buscando libertad a los Estados Unidos y que este sí es un país de derecho y de respeto, y ya una vez que llegan aquí, en el caso de los que quieren estar viviendo de ese cuento y de esa mentira que se la pasan en la mayoría de los casos, utilizando ese tema precisamente para beneficiarse de una forma u de otra. Y entre ellos está, en algunos casos, no en todos, el asunto de los practicantes de las religiones yorubas y bantú, a los que se le han querido violar sus derechos en los Estados Unidos de Norteamérica desde hace décadas. Pero hemos habidos hombres, y claro está, mujeres también, y cuando me refiero a hombres me refiero, claro está, a humanidad,
que también se han enfrentado por los derechos de nuestras prácticas. Ese es el caso que tuvimos que ir en una ocasión a través del caso Iglesia Babalu Ayer versus Hialeah en el año 1988 a las Cortes de los Estados Unidos de Norteamérica, y 6 años de luchas y batallas para que ustedes pudieran practicar esa religión que ustedes están ahora practicando y que la están destruyendo, claro está, pero bueno, eso es otro tema, ya he hablado bastante. Vamos a concentrarnos en Cuba. Cuba y los viajes religiosos a la isla. A Cuba, en Cuba, se le puso una restricción al principio, y preste bien atención que le voy a dar hasta datos legales, donde las personas podían viajar una vez al año, pero podían viajar por cualquier motivo una vez al año. Y si tenían una emergencia familiar, pues simplemente lo notificaba al Tesoro, a OFAC, y OFAC le extendía un permiso especial de, ¿por qué no? Que mis padres se están falleciendo, tan grave en un hospital, lo que sea. Y con un documento que enviaban de la isla avalando eso, de un hospital o lo que fuera, pues automáticamente, bueno, pues le concedían que la persona pudiera viajar más de una vez a Cuba. Podía hacerlo una vez para lo que quisiera. Si los gobiernos lo hacían y lo establecían de que podían viajar a Cuba una vez al año, pues lo podían hacer en cualquier estatus que usted tuviera. No importa si usted tuviera una residencia de CU6 no sé qué, o la 21 no sé qué, todos esos números que le ponen y todas esas cosas. Usted tenía derecho a viajar a Cuba, porque precisamente lo que es el ajuste cubano no dice de que si puede viajar a Cuba o no puede viajar. Ahí está la ley, la pueden buscar. La cuestión de viajar o no viajar está a consideración de la administración que esté gobernando en ese momento. Ya ustedes vieron que en el año 2004 la administración de Bush Jr. estableció una restricción de viaje completa, con todos los hierros, de 3 años. Pero en el año 1996, que fue cuando comenzó el asunto que yo le voy a enseñar a ustedes, porque usted puede viajar a la isla de Cuba, haya la restricción que haya, las restricciones que haya, cuando usted está viajando a asuntos religiosos en específico. Nótese que todos los otros, todas esas disposiciones, que si pipo tu pipo y todo ese tipo de cosas, no aplica aquí. Cuando restringen todo, lo único que no pueden restringir es el viaje religioso. El viaje religioso es, número 1, por constitución, un derecho. Número 2, también por cuestiones de fe. Y 2, por cuestiones de psicológico y por muchos factores que incluso esto implica en una buena y estable estado de salud mental de la persona. Implica muchas cosas. La fe, la religión. El tiempo que esté aquí, usted si quiere sigue o no siga, pero después, si no está bien documentado, pues no se queje. Y me estoy refiriendo a los practicantes de las religiones Yoruba y Bantú, ancestral. Bien. En el año 1996, Bill Clinton estableció una restricción completa que, más allá de restricción, se convirtió en un cierre total de los viajes a Cuba. Incluso prohibió los vuelos directos a la isla, de los charters
y demás, etcétera. Nadie podía viajar a Cuba, y si lo hacían por un tercer país, usted caía en el listado de ese sistema que tienen ellos de saber a dónde usted fue, a dónde usted vino, dónde usted cogió otro avión, dónde brincó y todo ese tipo de cosas. Y si usted cuando entraba aquí usted mentía, pues lo menos que le podían hacer a usted era, en aquellos tiempos, ahora la cosa está más difícil, era ponerle una multa de $7,500 por primera vez, por viajar a Cuba. Yo, como a mí no me gusta que me estén violando mis derechos, y los de aquellos que son personas que pertenecen a mi ILE, a mi Munanzó, a mi institución religiosa legalmente registrada en los Estados Unidos de Norteamérica por décadas y décadas, señores, pues yo simple y llanamente, ¿qué fue lo que hice? Bueno, me convertí en el pionero de viajes a Cuba religioso autorizado por OFAC, el Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, eso está en todas las noticias, etc. Y además aquí tengo las pruebas, se las voy a enseñar. Yo no bla, 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 bla. No, yo todo lo mío es con pruebas. Resultó ser que yo me comuniqué con el Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica antes de yo enviar cualquier documento, emplear un abogado, demandar en una corte, hacer lo que fuera. Yo me comuniqué con el Tesoro de los Estados Unidos, envié un mensaje y demás, etcétera, y dejé un mensaje, lo que fuera. Y entonces me llamó la persona que estaba en ese momento de director o encargado de OFAC, asuntos religiosos, o de OFAC, asuntos vinculados o relacionados a Cuba. Jeff Bronk. Le estoy dando nombre y todo. Bronk es un americano, pero que hablaba español. Vaya, con el acento ese que tenía el de americano hablando español, pero hablaba español. Y estuvo conversando conmigo bastante tiempo. Número uno, explicándome e instruyéndome de cómo es que esto se trataba, cómo esto había que llevarlo, cómo había que hacerlo, algo que él no tenía por qué hacerlo, pero fue muy amable y por lo tanto me instruyó y ahí me indicó que el paso que yo tenía que hacer, y yo seguí sus pasos. Y entonces Bronk, el Tesoro, OFAC, me extendió la primera licencia en los Estados Unidos de viaje religioso a Cuba. Yo soy el pionero, el número uno. Sí, lo digo con mucho orgullo, claro está, porque eso es un vencimiento nuestro. Todo lo que nosotros podamos vencer a nuestro favor y por nuestros derechos es un vencimiento que tenemos que vanagloriarnos de eso. Porque incluso, señores, hasta los mismos practicantes de las religiones yorubas y bantú son enemigos hasta de sus propios derechos. Y ahora se los voy a explicar por qué. Bien. Ya, después que se dio el primer viaje, y fue muy bien organizado, pues sucedió algo, que intervino el FBI y los investigadores de OFAC, y por lo tanto, señores, pues el enforzador de la ley, law enforce, el que enfuerza la ley es un policía. Bueno, pues el law enforce de OFAC del estado de la Florida y en Washington, claro está, en Washington, Timothy Smith, un americano que habla español también. Mire qué cosa, estos gringos son tremendos, malos que están puestos ahí.
Y cuando se trata de tratar con personas que hablan español, también cuadrado. Y por lo tanto, Timothy Smith era la persona que monitoreaba todas las situaciones, el que esto y el que fallaba era el que te mandaba a recoger y para adentro. O el que te multaba, lo que sea, porque es el policía, el jefe de enforzar la ley en la Florida. Él estaba encargado en la Florida, creo, que solamente no sé si en otros estados. Por lo tanto, una persona se hizo pasar por mí. Su nombre es Benny Echenique. Y le mandó una carta al Tesoro de los Estados Unidos pidiendo, porque la primera vez que me la autorizaron en grupo. Es decir, que yo tenía que enviarle el listado a OFAC de todas las personas que iban a viajar a la isla, aunque yo no viajara, pero iban auspiciados por mi institución religiosa. Y inmediatamente, en menos de 48 horas, él estaba enviándome ya una licencia con todos los nombres de las personas que podían viajar a Cuba sin ningún problema, por donde quiera que quisieran viajar. Pero después que esa señora se hizo pasar por mí y le pidió una carta, una licencia OFAC, diciendo que era directora de esto, que sé yo cuándo, OFAC cometió un error que no se comunicó conmigo en ningún momento. Y esa persona era dueña de una agencia de viaje que se llamaba Express no sé qué, ahora no me acuerdo bien el nombre de ella, International Express. Todavía tengo la mente bien sabrosa. International Express, a pesar de que han pasado 30 años, ¿ves? Y resulta ser que se hizo pasar, vendió boletos y no sé cuánto, un avión lleno, porque el problema era que yo enviaba a Cuba, cuando eso estaban prohibidos los viajes directos, y entonces yo los enviaba a ellos por terceros países, que era Miami, Cancún, La Habana. Allá estaba Romay, que era el jefe de Cubana Aviación de Cancún, que era la persona que nos ayudaba a nosotros poder hacer correctamente bien todas las transferencias, que no había problema, que el grupo estuviera bien organizado y demás, y etcétera. Yo viajé la primera vez a Cuba bajo esa licencia con una delegación de unos cuantos miembros de nuestra institución, representando a nuestra institución y a nuestra feligresía, para precisamente ventilar asuntos religiosos y poder nosotros llevar a cabo un sistema de colaboración entre hermanos con la institución Asociación Cultural Yorubá de Cuba, 1996. Señores, que claro está, terminó aquello como un fracaso, porque yo soy muy sincero. Lo que a mí no me cuadra, te lo voy a decir en la cara. No importa de qué se trate. Si lo que tú me estés planteando me va a dejar $7 millones en 24 horas, pero a mí no me cuadra, yo te voy a decir que no va. No va. Bien. ¿Qué pasó con esto, señores? Y esto es muy importante para que sepan que ustedes, los practicantes leones de Yoruba y Bantú, que son seguidores de nuestro ministerio, del templo de ministros de Changüey e Ife, de mi persona como religioso, ahijados, seguidores, personas que apoyan, miembros de las instituciones, porque hay varias categorías de religiosos que nos siguen a nosotros. Pues esas personas no tienen por qué preocuparse para nada, si establecieran restricciones de viaje ahora, en los primeros meses en que el presidente Trump pues vuelva a tomar
cartas en el asunto y comience a ejercer como presidente. Les recalco que recordemos que esto es una cosa, política, ideología, presión y todo lo que usted quiera, y esto es derecho que hay que respetarlo. Y a mí, el que no me respete mi derecho, pues nos vemos en la corte. Igualito que sucedió en el año 1988, que estuve batallando por el derecho de todos los practicantes de las religiones afrocubanas públicamente, a calzón quitado y batallando contra todo lo que se moviera. Y hoy en día, así como están viviendo ustedes tranquilos, practicando su religión, aunque están violando muchas cosas sociales que deberían de respetarla. Aprovecho la carambola para aclarar. Bien. ¿Qué pasó con eso? Inmediatamente que el FBI, llegó el FBI a mi casa, el FBI hizo unas investigaciones en otros sitios, otros lugares, como las líneas aéreas, Falcon Airlines, cuando aquello era las líneas que se utilizaban, de aérea a través de México y demás, etcétera, y entonces determinaron que esa persona era una farsante y que esa persona fue puesta como buscada por el FBI por hacerse pasar por un ejecutivo de una institución religiosa cuando no era ejecutivo de nuestra institución religiosa. Simplemente esa persona lo que nos brindaba a nosotros como agencia de viaje eran los tickets. Porque yo autorizo a la persona a viajar a Cuba con mi firma y una carta de auspicio legalmente, que es la que la ampara a usted de cualquier situación y cualquier problema, incluso de cuando usted está entrando de Cuba para acá. Si viene un funcionario de inmigración y lo lleva para la casita esa, donde sea, para el cuartico, no sé cómo es la jugada, pues, aquí usted viaja a Cuba, saca su cartica y le dice, mire, asunto religioso, se acabó lo que se daba, es su derecho. No importa cómo usted haya entrado aquí, si la CU6, la 25, no sé qué, cuando usted es un residente o un ciudadano americano, no que uno que esté bajo parol o que no sé qué, una cosa esa no. Tienen que ser personas que ya están, que son residentes o son ciudadanos norteamericanos. Y sea. Bien. ¿Qué es lo que sucede con eso? Debido a esa situación que ocurrió con esa farsante, pues entonces el Tesoro OFAC determinó, para evitar que las personas se estuvieran haciendo pasar por mí o algún tipo de fraude o alguna cosa, darme una licencia permanente, fija, con poder de firma, que yo no tenía que contar con el Tesoro para nada, y yo era quien autorizaba a las personas a viajar a la isla, quien yo entendiera que podía hacerlo. Claro está que tiene sus regulaciones, por las que yo también me tengo que guiar. Esto tiene que ser así, esto tiene que ser con un patrón de un schedule religioso, esto tiene que ser de esta forma, si va a visitar a su padrino directamente, cuántos días van a hacer, que esto tiene que estar puesto todo ahí, muy clarito, y abrir un file, un documento que se tiene que guardar por 5 años, por si OFAC lo pide, y entonces, señores, todo en orden, clarito y sin ningún problema. Por lo tanto, José Montoya fue el pionero, el primero, el que siempre estuvo en la controversia de los viajes religiosos a Cuba, que me adjudicaron, claro está, los de las lenguas venenosas y aprovechadores del sur de la Florida de vivir del cuento con relación a los asuntos de Cuba, una gran cantidad, una mayoría muy grande, señores. Sin embargo, trataron de barrer conmigo, sacarme fuera de contexto, acabar con mi existencia. Los ataques eran horribles por todos lados. Trataron de ver cómo me metían preso, cómo me hacían, y no se sabe ni cuántas cosas inventaron para ver cómo me fulminaban. Pero nada, 2 cosas existen que son muy importantes. Número 1, que yo sé cómo hago las cosas,
porque simplemente estoy instruido por el Tesoro de los Estados Unidos, OFAC, como debe ser. Además está estipulado en las leyes, que te lo especifican bien, y por derecho. Y la otra es que eso que está ahí, en el reino de Baife, una tonga de engando, se van a encargar de pasarle la cuenta a todos esos espíritus malincuí que yo controlo, que yo domino, y que todo eso, que lo han demostrado, porque en la televisión el que he dicho se va, pues ya la mayoría de esos, bueno, estamos hablando casi la mayoría completo, ya no existen, se fueron en el Evo. Bien. Importante que usted distribuya este video con fines de claro está, de que las personas se documenten y demás, etcétera. Y también suscribirse ahí, darle a la campanita esa. No lo estoy haciendo como propaganda para que esto ni que aquello, sino para cuando yo publique un video de orientación con relación a los asuntos de los viajes a Cuba, si fuera el caso de que hubieran restricciones, que todo pinta que sí, que van a meter con todo lo que tienen, pinta, yo no estoy seguro, pinta de que sí van a caerle encima. Bueno, también les voy a decir que esto no es tampoco un bayú, y la palabra bayú no es mala. Si usted analiza la palabra bayú, eso es una costumbre que existía acá en los Estados Unidos en los años, en lo del siglo XVI, XVII y por allá, que se consideraba un lugar de fiestas y de placer, pero no tan así como lo han puesto ya tan duro nosotros los latinos. Bien, esto que está aquí, ya yo lo he presentado en otras ocasiones, es la licencia del Tesoro de OFAC, la que me extendió. Esta licencia está en récord como licencia número CT-178 y fue la tercera licencia que yo recibí, porque esto yo tenía que reactivarla cada 2 años. Tenía que enviar de nuevo y ellos enviármelo a mí. El presidente Barack Obama estableció que las personas que fueran instituciones religiosas como la nuestra, pues no tenían que volver a pedir esto, porque ya se consideraba licencia general religiosa. Es decir, cuando usted era una persona ya reconocida por el Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica y que ya estuvo bajo este proceso y estas licencias, pues la persona no tenía que estar pidiendo todos los años que le renovaran la licencia y tenían poder de firma. Es decir, yo tengo poder de firma. En este momento ahora llega un norteamericano que no tiene vínculos familiares, nada en Cuba, que no puede viajar a la isla por ningún motivo, porque ahora es un relajo, ahora pueden jugar como quiera, pero cuando los americanos no podían, llegaban a Estados Unidos, que tú quieres, no, yo ser babalaos, y yo sí, que yo chareo a Daché, y la madre de los tomates, y este es mi padrino, y aquello, lo esto, se comprobaba, se veía que sí, que el hombre iba a ir a asuntos religiosos allá, y todas esas cosas, y entonces yo le extendía una licencia. ¿Cómo es que se extendía eso? Pues yo le hacía una carta, que esa carta ya estaba ya hecha, yo nada más tenía que poner su nombre y firmarla, y poner aquí en qué itinerario iba, lo que sea, y qué sé yo cuándo, y se le entregaba una copia de esta mía y la carta mía aquí. Y si ustedes lo pueden notar aquí, no sé si se puede ver, ve que ahí dice, en este caso, esta era la licencia penúltima, antes de la última que me entregaron a mí en el 2004, que es Templo de Ministros de Changüey e Ife. Esta fue la anterior, que se llamaba Asociación Lucumí Changüey e Ife, the license. Y aquí pueden ver incluso que tiene mi nombre. Aparte de esta Asociación Lucumí Changüey e Ife, que qué cosa lo que pasó, ellos me mandaron a hacer una corrección al Tesoro en el estatus de la asociación, y entonces aprovechamos y cambiamos el nombre a Templo de Ministros de Changüey e Ife, y que estuviera correcto lo que es la legalidad
de la licencia bajo un artículo que existe aquí, que es déjenme buscarlo con calma aquí rápido. Esto está en inglés, la madre de los tomates, qué sé yo, pero es el artículo, creo que es el 503. Esto está muy largo aquí. Bajo excepción de la autorización bajo los artículos 31 CFR 515.566A, esas son las leyes. Y otro dice Authority, que sé yo cuando, 31 FRC 501 al 601 y de 501 al 602. Esos son los estatutos legales del Tesoro de OFAC, que eso no se cambia, eso es una cosa que está ahí establecido, que tiene que ver con el tesoro de los Estados Unidos. Y dice que Travel Transaction Set for the Foreign 31 CFR, desde el artículo 515 al 560C. Transition or directly incident to review. Y que la persona está autorizado directamente para viajar a asuntos religiosos a la isla y demás, etcétera. Mire aquí y mire aquí. Y esta es la licencia. Esta licencia está en récord en el Tesoro de los Estados Unidos, como la del Templo del Ministro de Shanghái e Ife. Y ahora todo esto se convirtió en cuando Obama cogió el poder en el 2009, creo que empezó algo de eso, pues como una licencia general, que es decir, que nosotros no teníamos que estar volviendo a aplicar cada 2 años, sino que podíamos seguir realizando el trabajo de autorización y auspicio como institución religiosa legalmente reconocida por el Tesoro de los Estados Unidos para viajar a asuntos religiosos a Cuba. Por lo tanto, a mí y a nuestros seguidores, nuestros feligreses, a los practicantes de las religiones yorubas y bantú y demás, etcétera, no tienen por qué estarse preocupando si les van a restringir o no los viajes a la isla, porque si tiene una residencia tipo no sé qué y tipo lo que sé cuándo. Porque esto es lo que lo ampara a usted, de que usted fue autorizado a la isla a llevar a cabo, practicar un derecho que usted tiene. Y claro está, si vinieran a darle un problema, pues esa carta que yo le entrego a las personas bajo estos derechos, pues es la que lo ampara a usted en cualquier tipo de litigio legal, y entonces ellos no lo van a hacer porque saben que va a ser por gusto. Con todo y que ellos intentaron en el año 2004 de querer intimidar a las personas algunos cubanos que habían ahí en el aeropuerto, de estos que son enemigos del gobierno de Cuba, de querer intimidar a las personas, pero cuando las personas llegaban y le sacaban la cartica esta, pues la licencia, la cartica, pues ya se acabó lo que se daba. E incluso, para que tenga conocimiento, yo viajé en el año 2004, creo que fue la última vez que fui yo a Cuba. 2004, no me acuerdo cuándo fue, si fue el 2004, yo fui como 2, 3 o 4 veces allá a Cuba. Ahora no me acuerdo bien cuánto fue, cuántas veces fueron. 2, 3, 4, 5 veces viajé yo a Cuba, y la última vez fue en el año 2004. Pues me llevaron para el cuartico. ¿De dónde usted viene? Y me senté muy campero ahí donde estaba yo, y en la televisión todo el mundo hablando de mí, los medios esperándome que yo llegara para formar su tía o Fuaro y Tulumalincuí. Y yo contento, ¿no? Digo, oye, ¿qué fama me están dando esta gente? Batió con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, me dieron una fama, que esa fama, esa popularidad la tengo yo. Claro está, lo conoce, lo sabe todo el mundo, de todos los que llegaron del año 2008 o 2007 para atrás. No hay que hablarle de Montoya, ellos saben quién es Montoya. Del 2007 para acá, o sea, para atrás, no hay que hablarle de Montoya, todo el mundo lo conoce. Para acá, hasta hoy en día, pues hay que
decirle, mira, mijo, mira, antes de que hable, antes de que mueva la lengua, no te metas en rollo, no te metas en problemas. Así es como funciona, porque yo me retiré completamente de la vida pública en el año 2008, de la cuestión, incluso hasta hice un stand-by en dar servicios religiosos de iniciaciones, o sea, de iniciaciones tanto en Palo como en Ocha, y de Mayesera, porque estaba demasiado cargado en esos tiempos y no quería estar iniciando personas. Aquí está en el periódico, el Herald, la primera visita, invitado más de 100 santeros a visitar Cuba. Estoy yo, pelito negro todavía. Aquí fue cuando viajé en el aeropuerto, a la primera vez que fui, que la noticia andando a trocha y mocha. Aquí hay otros artículos, aquí hay más artículos, aquí hay más artículos y más artículos, y aquí también artículos con relación a eso. Y este fue el famoso crucero que yo iba a llevar a Cuba con 750 practicantes de la región de Yoruba y Bantú. Ahí está. Que se frustró no por Estados Unidos, sino por Antonio Castañeda Márquez, ese que falleció, que era el presidente de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, fue el que influenció allá con Caridad Diego Bello, metiéndole cuentos y metiéndole mentiras y diciendo que yo lo que iba allí era con fines políticos en Cuba, que sé cuándo y qué sé yo, en contra de eso, el régimen, lo que sea, cuando en ningún momento se habló de atacar al régimen ni hablar, sino de realizar y llevar a cabo un gran EBO antes de que el crucero atracara en La Habana, allí en las entradas, para refrescar la maldición que se llevó a cabo en el año 1958 por los sabiondos de la época Babalawos, y asistieron algunos bases ahí de Ocha también, que le metieron 7 carneros a Olocum, allí en Mayá, allí enfrente de la playa de Chivo, afuera, señores, y Sangriero alentaron más a la maldición. Nunca jamás en la vida hubo nada para refrescar, ni tercer día, ni tal, ni la madre de los tomates llega ñaqui, ñaqui, ñaqui al oro, con todos los hierros, todos los carneros, eso, y candela para el chocolate. ¿Qué fue lo que sucedió con eso? Pues mire cómo Cuba le ha caído una maldición, señores, más aún que la que había ya de décadas y décadas, de que Cristóbal Colón pisó tierra ahí, para acá. La maldición es la revolución es el gobierno de Cuba, la revolución es no sé quién, que la maldición no, la maldición viene en Cuba desde que Cristóbal Colón pisó tierra ahí. Pero vinieron estos locos, ignorantes, que se creían que eran los más bárbaros de la época, y ustedes los moyubas, precisamente, y metieron esa barbaridad ahí, y entonces mire cómo está Cuba. Entonces le vamos a echar la culpa solamente a los gobernantes cubanos y a todos los conflictos ideológicos y políticos esos que han habido ahí. No, señores, cuando hay una maldición en un lugar, usted tenga la completa seguridad que puede estar gobernando ahí el más noble, el mejor, el más bárbaro, el más consciente, el más democrático, el más político, la madre de los tomates, que no le quita la maldición de encima a nadie. Porque eso es una cosa sobrenatural que le ha caído a Cuba más allá de la que ya tenía cuando vinieron y arrasaron con nuestros ancestros indios. Y después encima de eso trajeron a la esclavitud a Cuba y agarraron a todos esos africanos y ahí los hicieron sufrir, los mataron, los asesinaron, violaron, le hicieron la madre de los tomates. Y por lo tanto, señores, ¿qué ustedes esperan de esos espíritus que no hay quien los aplaque? Que no hay quien los aplaque. Use la lógica. Siempre es bueno un poquitico de enseñanza para estar claro
y los que acusan de que si somos colaboradores, como me decían que yo era colaborador del régimen de Cuba, porque yo llevaba a los religiosos a Cuba, que eran sus derechos, ir a Cuba es su derecho, viajar a Cuba, porque allí están sus raíces religiosas, aparte de las humanas, lo que es, sus raíces religiosas, allí están sus padrinos, allí están sus hermanos, allí están sus iglesias, allí están sus casas, templos, ahí está todo, es a lo que ellos le tienen la fe. Vamos a suponer que las personas que viajan a Cuba para ir a hacerse sus asuntos religiosos con su padrino, con esto y lo otro, vengan y los restrinjan completamente y no puedan viajar. Señores, esas personas ya los está afectando psicológicamente, mentalmente ya los está afectando. Por muy bestia que sea fulanito de tal y por muy filósofo que yo sea, el llegar donde estoy yo, a venir a que yo le dé servicio, no es semejante ni igual a que se lo esté dando su padrino o su madrina, que es a los que ellos le pusieron la fe primera y no han tenido ningún problema con ellos, está todo bien con ellos. Señores, eso es un puntillazo psicológico y de fe contra un practicante de las religiones Yoruba y Bantú, que pueden volverlos locos, se pueden volver locos, se pueden, sabe Dios por qué le dé, ay, porque yo conocí personas cuando esto, y eso fue lo que me alentó a mí precisamente a hacer todo esto de las licencias y todo eso, porque había gente que cuando lo restringieron, que si ya yo me iba a hacer el santo, que si no sé qué, y se querían matar y suicidarse y envenenarse y hacer 20. Yo dije, caballero, pero ¿y esto qué cosa es? Pero ¿hasta dónde va esto? Porque bueno, yo puedo tener toda la fe que pueda tener del mundo y todo eso, pero yo darme yo mismo, yo puedo decir, ejemplo, que estoy loco, pero no me voy a machacar las bolas ni nada de eso. Pero hay personas que sí les afecta, por lo tanto, bueno, pues no creo que vayan a venir a meterse con nuestras prácticas y a estar yéndose más allá de lo que nunca nadie se ha ido, con todo lo que se especula, porque yo no creo que estas personas sean tan ignorantes o tan conflictivos como para tratar de restringir los derechos que hemos tenido nosotros en todas las administraciones de religiosos de viajar a la isla. Ahora, si ellos restringen a todos los demás, a los que no son santeros, a cualquiera que viaja por ahí, que si van, que si no sé qué, y todo ese tipo de cosas y el relajo, bueno, esos son asuntos de ellos, ya eso a nosotros no nos interesa desde el punto de vista religioso, aunque hay misi humano, porque yo se los voy a volver a repetir, a mí no hay quien me baje de esa nube, de ese pedestal. A mí no hay quien me baje ni nada, ni enfrentamiento, ni guerra, ni atacar, ni nada de eso. Yo estoy completamente en contra de que a Cuba se le mantenga ningún tipo de bloqueo, de embargo, ni de nada de eso. Y no vamos a discutir eso, que yo sé más que ustedes de todo eso. Juéguesela. Es la razón por la que a mí no me podían invitar a programas de televisión, porque cuando se veían perdidos conmigo, pues venían a meter una ofensa y el programa terminaba mal, que tenían que llamar a la policía y todo. El último fue en el Canal 41 con Oscar Aza. Entonces, señores, eso no quiere decir que yo soy revolucionario, ni que soy comunista, ni que soy un agente de la inteligencia, ni que soy, ¿sabe lo que yo soy? Un humano, una persona que respeta los derechos de las personas, que una persona que respeta la unidad familiar, la unión familiar, y que al enemigo no se le puede estar enfrentando, amenazando, ni yéndole para arriba a la familia de sus enemigos, porque eso es una cobardía. Todo lo que hagas y alardees y digas y que tú eres el babo, el que tú mates, que hay que hacer, que se quedó ahí matadito cuando tú apoyes cualquier embargo a Cuba.